El niño huérfano halló refugio en una isla flotante abandonada en medio del lago, pero cuando descubrió lo que estaba escondido en sus profundidades, su destino cambió para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Matías tenía apenas 10 años cuando decidió que ya no podía soportar ni un día más en el orfanato San Rafael. Sus pequeñas manos temblaban mientras empacaba sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico rota, una camisa demasiado grande que había pertenecido a otro niño, unos zapatos sin cordones y una fotografía borrosa de sus padres que había logrado conservar durante 3 años. El orfanato San Rafael se alzaba como una fortaleza gris en las afueras de Xochimilco. Sus muros agrietados y ventanas enrejadas daban la impresión de una prisión más que de un hogar para niños desamparados. Matías había llegado ahí cuando tenía 7 años. Después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. No tenía parientes conocidos, nadie que reclamara al niño de ojos grandes y cabello negro azabache, que se había quedado completamente solo en el mundo. Durante esos 3 años había aprendido que la supervivencia en San Rafael dependía de ser invisible. El director, don Bernardo Mendieta, era un hombre corpulento de bigote gris que manejaba el lugar como si fuera su feudo personal. Los niños que causaban problemas desaparecían misteriosamente, trasladados a otros centros más apropiados, según explicaba a los visitantes ocasionales del gobierno. Pero Matías había escuchado los rumores susurrados en los dormitorios. Algunos niños eran vendidos a familias que los querían para trabajo doméstico. Otros simplemente se esfumaban sin dejar rastro. La comida era escasa y de mala calidad. Desayunaban un atole aguado con pan duro, almorzaban frijoles con tortillas tiesas y cenaban lo que hubiera sobrado del almuerzo. Matías había aprendido a comer rápido y a esconder pequeños trozos de tortilla para los momentos de hambre que llegaban inevitablemente en la madrugada. Su cuerpo delgado mostraba las costillas marcadas bajo la ropa holgada, y sus mejillas hundidas lo hacían parecer más viejo de lo que era. Pero no era el hambre lo que había decidido su fuga, sino el miedo. Esa mañana Matías había visto cómo don Bernardo separaba a 3 niños del grupo durante el desayuno. Eran los nuevos que habían llegado apenas la semana anterior, 2 hermanas gemelas de 8 años y un niño de su edad. Los llevó a su oficina, y cuando Matías pasó cerca de la puerta escuchó fragmentos de una conversación telefónica que le heló la sangre. Sí. Están en buenas condiciones. Las niñas son muy obedientes. El niño es fuerte para su edad. Mañana por la noche estarán listos para el traslado. Matías conocía esa palabra, traslado. Era el eufemismo que usaba don Bernardo cuando los niños desaparecían para siempre. Se había quedado paralizado junto a la puerta, sintiendo como el terror le subía por la garganta como bilis amarga. Si don Bernardo estaba vendiendo a los nuevos, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que fuera su turno? Esa tarde, durante la hora de estudio supervisado en el patio, Matías notó que don Bernardo lo observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El director se acercó y le puso una mano pesada en el hombro. Matías, muchacho, eres un niño muy especial. Creo que pronto tendrás una oportunidad maravillosa de encontrar una nueva familia. Las palabras sonaban dulces, pero Matías sintió el peso de la amenaza. Esa misma noche, mientras los otros niños dormían en sus catres oxidados, él permaneció despierto planeando su escape. No podía quedarse ni un día más. Tenía que huir antes de convertirse en otra estadística, otro niño perdido en el sistema corrupto que se suponía debía protegerlo. Había intentado buscar ayuda antes. Meses atrás, cuando una trabajadora social visitó el orfanato, Matías se las había arreglado para hablar con ella a solas. Le contó sobre la comida podrida, sobre los castigos injustos, sobre los niños que desaparecían. La mujer lo escuchó con expresión seria y le prometió que regresaría para investigar. Pero cuando la trabajadora social volvió 2 semanas después, Matías notó que ya no lo miraba con la misma compasión. Durante su conversación con don Bernardo, el director había sido muy convincente. Ese niño tiene problemas graves de adaptación.
Inventa historias fantásticas para llamar la atención. Hemos estado considerando transferirlo a una institución especializada en trastornos de conducta. La trabajadora social asintió con comprensión y se marchó sin volver a dirigirle la palabra a Matías. Esa noche don Bernardo lo castigó severamente por inventar mentiras sobre el orfanato y lo mantuvo sin cena durante 3 días. También había tratado de escapar antes, pero siempre lo habían encontrado. La primera vez logró llegar hasta el mercado de Xochimilco, donde pidió ayuda a los vendedores. Pero cuando llegó la policía, trajeron consigo a don Bernardo, quien explicó con gran teatralidad que Matías era un niño problemático con tendencias a fugarse. Los policías, que claramente conocían al director del orfanato, lo devolvieron sin hacer preguntas. La segunda vez había llegado más lejos, hasta una estación de autobuses en la Ciudad de México. Pero sin dinero y sin documentos no pudo abordar ningún transporte. Un guardia de seguridad lo encontró durmiendo en una banca y, después de unas llamadas telefónicas, apareció don Bernardo. Nuevamente con su sonrisa falsa y sus explicaciones ensayadas. Después de cada intento fallido, los castigos eran peores. Matías pasó semanas durmiendo en el sótano húmedo, comiendo solo pan seco y agua mientras don Bernardo le repetía que nunca podría escapar, que nadie en el mundo se preocupaba por un huérfano problemático como él. Pero esta vez sería diferente. Matías había estado observando y planeando durante semanas. Conocía los horarios de los vigilantes. Sabía que el muro sur tenía una sección donde los ladrillos estaban sueltos. Había memorizado los caminos que llevaban lejos del orfanato. Y lo más importante, esta vez no buscaría ayuda de adultos. Su experiencia le había enseñado que los adultos no se podían confiar, que el sistema estaba diseñado para proteger a gente como don Bernardo, no a niños como él. Su plan era simple pero desesperado. Escapar por la noche, llegar hasta el lago de Xochimilco y buscar algún lugar donde esconderse hasta decidir qué hacer después. Había escuchado que en la zona lacustre había muchas construcciones abandonadas, islas pequeñas donde podría refugiarse temporalmente mientras ideaba una solución permanente. La noche de su escape, Matías esperó hasta estar seguro de que todos dormían. El vigilante nocturno, un hombre mayor llamado Evaristo, tenía la costumbre de quedarse dormido en su silla después de la medianoche. Matías se levantó cuidadosamente de su catre, evitando que chirriaran los resortes oxidados, y se dirigió hacia la ventana del dormitorio. Sus compañeros de cuarto dormían profundamente, algunos gimiendo en sueños que probablemente eran pesadillas. Matías sintió una punzada de culpa por abandonarlos, pero sabía que no podía salvarlos a todos. Apenas podía salvarse a sí mismo. Deslizó la ventana hacia arriba centímetro por centímetro, conteniendo la respiración cada vez que la madera vieja crujía. Una vez que tuvo espacio suficiente, se escurrió hacia afuera y aterrizó suavemente en el pasto húmedo del jardín trasero. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas, lo que le proporcionaba la oscuridad que necesitaba, pero también hacía más difícil orientarse. Matías corrió agachado hasta llegar al muro sur, donde comenzó a trabajar en los ladrillos sueltos que había identificado durante sus exploraciones diurnas. Sus pequeñas manos sangraron mientras removía ladrillo tras ladrillo, creando un hueco lo suficientemente grande para pasar. Del otro lado del muro estaba la libertad, pero también lo desconocido. Matías no tenía dinero. No tenía comida, no tenía un plan más allá de llegar al lago y encontrar un escondite. Cuando finalmente logró pasar al otro lado, se quedó inmóvil por unos momentos. Escuchó si había algún sonido que indicara que lo habían descubierto. Solo escuchó el viento nocturno susurrando entre los árboles y el ladrido lejano de un perro. Corrió entonces con todas sus fuerzas, alejándose del orfanato. San Rafael, alejándose de don Bernardo y sus amenazas, alejándose de un sistema que lo había fallado una y otra vez. Sus pies descalzos golpeaban el pavimento frío mientras se dirigía hacia el lago. Hacia un futuro incierto, pero que tenía que ser mejor que el pasado que dejaba atrás. No sabía que esa noche su decisión desesperada de huir lo llevaría a un descubrimiento que cambiaría no solo su
vida, sino la vida de muchos otros niños que, como él, habían perdido la esperanza en el mundo de los adultos. El amanecer encontró a Matías temblando de frío y agotamiento en la orilla del lago de Xochimilco. Había corrido durante horas por calles desconocidas, escondiéndose detrás de coches estacionados cada vez que escuchaba sirenas a lo lejos, convencido de que don Bernardo ya había notado su ausencia y había enviado a la policía a buscarlo. Sus pies estaban hinchados y llenos de cortadas por correr descalzo sobre el asfalto áspero y los vidrios rotos que se acumulaban en las esquinas de los barrios pobres. La camisa que llevaba puesta estaba empapada de sudor frío, y el pantalón de mezclilla demasiado grande para su cuerpo delgado se había desgarrado en una rodilla durante su huida desesperada. Mientras se sentaba en un tronco caído cerca del agua, Matías sintió el peso completo de su situación. El estómago le dolía de hambre, no había comido nada desde la cena miserable del orfanato la noche anterior. Sus labios estaban agrietados y tenía una sed terrible, pero el agua del lago se veía turbia y llena de basura flotante. Sabía que beberla podría enfermarlo gravemente. El lago se extendía ante él como un espejo opaco bajo el cielo gris del amanecer. Matías había escuchado historias sobre Xochimilco desde pequeño, las chinampas ancestrales, las trajineras coloridas que paseaban a los turistas, las leyendas sobre la Llorona que vagaba por los canales en las noches sin luna. Pero esta zona del lago estaba lejos de las atracciones turísticas. Aquí el agua estaba sucia, las construcciones eran precarias y el ambiente tenía un aire de abandono y decadencia. Mientras observaba el paisaje lacustre, Matías distinguió varias estructuras extrañas flotando en diferentes puntos del lago. Algunas parecían ser restos de antiguas construcciones, otras se veían como barcos hundidos a medias, y una en particular llamó su atención. Una plataforma rectangular bastante grande que flotaba aproximadamente a 200 metros de la orilla, aparentemente anclada en una zona donde el lago era menos profundo. Desde la distancia la estructura parecía sólida y tenía lo que se veía como los restos de una construcción encima. Matías entrecerró los ojos tratando de distinguir mejor los detalles. No se veía ningún movimiento ni señales de que alguien la habitara. Podría ser el refugio perfecto, al menos temporalmente. Su momento de contemplación fue interrumpido por el sonido de voces que se acercaban. Matías se escondió rápidamente detrás del tronco caído y vio a 3 hombres que caminaban por el sendero que bordeaba el lago. Llevaban uniformes que no pudo identificar claramente. Pero uno de ellos tenía un radio que crepitaba con estática y voces distorsionadas. El niño escapó anoche del orfanato San Rafael. 10 años, cabello negro, complexión delgada. El director ofrece recompensa por información. El corazón de Matías se aceleró tanto que temió que los hombres pudieran escucharlo. Se encogió más detrás del tronco, tratando de hacerse invisible mientras las voces se acercaban peligrosamente. Los pasos se detuvieron muy cerca de donde él se escondía. Este lugar está lleno de escondites, murmuró uno de los hombres. Podría estar en cualquier parte. Los niños de la calle conocen todos los rincones. Don Bernardo dice que es importante encontrarlo rápido, respondió otro. Aparentemente el escuincle vio algo que no debía ver. Matías sintió que la sangre se le helaba. Don Bernardo no solo quería recuperarlo por ser un niño fugitivo del orfanato, había algo más, algo relacionado con lo que había escuchado sobre él. Traslado de los otros niños. Tal vez sabía demasiado para que lo dejaran libre. Los hombres continuaron su recorrido después de unos minutos que se sintieron como horas. Matías esperó hasta que sus voces se desvanecieron completamente antes de atreverse a levantar la cabeza. Sabía que tenía que moverse, que no podía quedarse en la orilla donde cualquiera podría verlo. Observó nuevamente la plataforma flotante. Era su mejor opción, quizás la única, pero había un problema obvio. No sabía nadar bien. En el orfanato nunca había tenido oportunidad de aprender. Y el miedo al agua era algo que había desarrollado desde pequeño, después de casi ahogarse en una fuente cuando tenía 5 años. Pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Matías exploró la orilla hasta encontrar
algunos tablones de madera podrida que habían sido arrastrados por las corrientes. También encontró una llanta vieja de camión que todavía contenía algo de aire. Con estos materiales improvisó una balsa precaria usando los cordones de unos zapatos abandonados para atar los tablones a la llanta. El proceso le tomó varias horas, durante las cuales tuvo que esconderse 2 veces más cuando aparecieron personas buscando en la zona. Su estómago rugía de hambre y la sed se había vuelto casi insoportable, pero no se atrevió a alejarse de su escondite para buscar agua. Finalmente, cuando el sol estaba alto en el cielo, Matías consideró que su balsa improvisada era lo suficientemente estable para intentar el viaje. Se quitó la camisa y la ató por el cuello como una bolsa para mantener seca su fotografía de los padres, lo único realmente valioso que poseía. Empujar la balsa al agua fue más difícil de lo que había imaginado. El lodo del fondo del lago se pegaba a sus pies descalzos y la balsa se tambaleaba peligrosamente con cada movimiento. Cuando finalmente logró subirse, el agua fría le llegaba hasta los tobillos a través de las ranuras entre los tablones. Remar con las manos era agotador y lento. Matías había calculado mal la distancia. Lo que había parecido 200 metros desde la orilla, se sentía como kilómetros mientras luchaba contra las pequeñas corrientes del lago. Sus brazos delgados se cansaron rápidamente, y en varias ocasiones temió que la balsa se desarmara y lo dejara a merced de las aguas turbias. Mientras se acercaba a la plataforma flotante, Matías pudo distinguir mejor su estructura. Era más grande de lo que había pensado, aproximadamente del tamaño de una cancha de baloncesto. La base parecía estar hecha de concreto y metal, probablemente los restos de alguna construcción que había sido movida al agua. Encima había una estructura de madera que se veía como una casa pequeña, aunque en muy mal estado. Los pilotes que mantenían anclada la plataforma estaban cubiertos de algas y moho, y el agua a su alrededor tenía un color verdoso particular que sugería que llevaba mucho tiempo sin ser perturbada por visitantes. Era evidente que el lugar había estado abandonado durante años. Cuando finalmente logró que su balsa improvisada tocara el borde de la plataforma, Matías sintió un alivio tan grande que casi se echó a llorar. Sus brazos temblaban de agotamiento y tenía las manos en carne viva por remar con las palmas desnudas, pero había llegado a su destino. Subir a la plataforma requirió sus últimas fuerzas. La estructura se balanceaba ligeramente con el movimiento del agua, pero se sentía sólida bajo sus pies. Matías se quedó inmóvil por unos minutos, simplemente disfrutándola. Sensación de estar relativamente seguro por primera vez desde su escape. La casa flotante, como había comenzado a pensar en ella, tenía una puerta de madera hinchada por la humedad. Matías empujó y la puerta se abrió con un chirrido que resonó sobre el agua silenciosa. El interior estaba oscuro y olía a humedad y madera podrida, pero había algo más, un aroma tenue a perfumeo. Incienso que sugería que alguien había vivido allí en el pasado reciente. Mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra, Matías distinguió los contornos de muebles cubiertos por sábanas. Estantes llenos de objetos que no podía identificar y ventanas pequeñas que estaban cubiertas con periódicos amarillentos. Había una sensación extraña en el aire, como si el lugar hubiera estado esperando que alguien regresara. Matías cerró la puerta detrás de él y se deslizó hasta el suelo, finalmente permitiendo que la exhaustión lo venciera. Por primera vez en años se sentía verdaderamente solo, pero también verdaderamente libre. No había adultos diciéndole qué hacer, no había reglas arbitrarias que obedecer. No había amenazas de ser transferido a lugares peores. Mientras se quedaba dormido en el suelo polvoriento de la casa flotante, Matías no podía imaginar que había encontrado algo mucho más importante que un simple refugio. Había encontrado el primer paso hacia un destino que cambiaría su vida y la vida de muchos otros niños como él. Niños que habían perdido la esperanza, pero que estaban a punto de descubrir que el mundo todavía guardaba sorpresas extraordinarias para aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlas. Matías despertó varias horas después con el sonido del agua lamiendo suavemente los pilotes de la plataforma. La luz del atardecer se filtraba a través de las rendijas de los periódicos que cubrían las ventanas, creando patrones dorados en el suelo polvoriento donde había dormido. Su primera sensación fue
de hambre intensa, seguida inmediatamente por la sed. Tenía la boca tan seca que su lengua se pegaba al paladar. Pero también sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una extraña sensación de paz. El silencio del lago, roto solo por el ocasional chapoteo de un pez o el canto lejano de un pájaro acuático, era completamente diferente al ruido constante del orfanato. Se incorporó lentamente y comenzó a explorar su nuevo refugio con más cuidado. La casa flotante tenía 3 habitaciones pequeñas, la sala principal donde había dormido, una cocina diminuta y lo que parecía haber sido un dormitorio. Los muebles estaban cubiertos con sábanas que habían sido blancas, pero que ahora tenían un tono amarillento por el tiempo y la humedad. En la cocina encontró su primera sorpresa. Había latas de conservas en los estantes, cubiertas de polvo pero con fechas de caducidad que indicaban que todavía podrían ser comestibles. También había una garrafa de agua medio llena que, aunque tenía un sabor extraño, era infinitamente mejor que el agua turbia del lago. Matías bebió con desesperación, sintiendo como el líquido aliviaba su garganta reseca. Mientras exploraba los armarios de la cocina, encontró un abrelatas oxidado y logró abrir una lata de frijoles. Los comió directamente del recipiente usando una cuchara despintada que halló en un cajón. No había comido nada tan delicioso en años. En el orfanato los frijoles siempre estaban aguados y sin sabor, pero estos tenían especias y un gusto rico que le hizo salivar mientras comía. Con el estómago finalmente lleno, Matías se sintió con más energía para continuar su exploración. Retiró cuidadosamente las sábanas de los muebles, revelando una colección ecléctica de objetos que le hicieron preguntarse quién había vivido allí antes que él. Había libros apilados en todas partes, la mayoría en español, pero algunos en otros idiomas que no pudo identificar. Los temas variaban enormemente: historia de México, navegación, botánica, incluso algunos libros de cocina francesa. En una mesa pequeña encontró un diario con tapas de cuero, pero estaba cerrado con un pequeño candado. Y no se atrevió a forzarlo. Lo que más llamó su atención fue una serie de fotografías enmarcadas que encontró en el dormitorio. Mostraban a una mujer mayor de cabello cano y ojos bondadosos en diferentes lugares que Matías no reconoció. En algunas fotos estaba sola sonriendo a la cámara, en otras aparecía rodeada de niños que parecían indígenas. Todas las fotos tenían fechas escritas al reverso. La más reciente era de apenas 2 años atrás. Matías se sentó en la cama y estudió las fotografías con curiosidad creciente. La mujer tenía algo familiar en su expresión, una calidez que le recordaba vagamente a su madre, aunque las facciones eran completamente diferentes. En una de las fotos, ella estaba parada frente a lo que claramente era la misma casa flotante donde él se encontraba ahora, pero en la imagen la estructura se veía mucho mejor mantenida. En una caja de zapatos debajo de la cama, Matías descubrió más fotografías sueltas y algunos documentos doblados. No entendía muchas de las palabras en los papeles, pero pudo distinguir nombres oficiales: Secretaría de Educación Pública, Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Parecían certificados o cartas oficiales dirigidas a doña Esperanza Morales Vázquez. También había cartas escritas a mano, algunas en papel con membrete de diferentes organizaciones. Matías logró leer fragmentos. Su trabajo con los niños indígenas ha sido invaluable. La donación que usted propone para el centro comunitario. Esperamos continuar nuestra colaboración en el próximo ciclo escolar. Lentamente Matías comenzó a formar una imagen de quién había sido Esperanza Morales. Parecía haber sido una mujer que trabajaba ayudando a niños, especialmente niños indígenas, y que tenía algún tipo de relación con instituciones gubernamentales y educativas. Pero si su trabajo era tan importante, ¿por qué había abandonado esta casa flotante? ¿Qué había pasado con ella? Esa noche, mientras se acurrucaba en la cama que había sido de Esperanza, Matías sintió una mezcla extraña de emociones. Por un lado, estaba agradecido de haber encontrado este refugio con comida y agua. Por otro lado, se sentía como un intruso en la vida de alguien más. Las fotografías de la mujer sonriente lo observaban desde la mesita de noche, y Matías tenía la sensación
inquietante de que ella podría regresar en cualquier momento. Pero conforme pasaron los días, la inquietud se transformó en curiosidad y luego en una especie de conexión emocional con la ausente. Esperanza. Matías estableció rutinas cuidadosas para mantenerse oculto durante el día. Había notado que ocasionalmente pasaban trajineras por el lago, aunque nunca muy cerca de su isla flotante. También había visto helicópteros volando alto, y aunque no podía estar seguro, sospechaba que algunos de ellos podrían estar relacionados con su búsqueda. Durante las mañanas se dedicaba a limpiar y organizar la casa. Encontró productos de limpieza debajo del fregadero de la cocina, y poco a poco fue removiendo el polvo y las telarañas que se habían acumulado. Era un trabajo que nunca había hecho antes, pero descubrió que había algo reconfortante en restaurar el orden en su refugio. En las tardes, cuando el sol estaba más alto y las posibilidades de ser visto desde la orilla eran menores, Matías exploraba más a fondo la estructura de la plataforma. Descubrió que debajo de la casa había un espacio de almacenamiento al que se podía acceder por una trampilla en la cocina. Fue ahí donde hizo su primer descubrimiento verdaderamente sorprendente. El espacio subterráneo, si es que se le podía llamar así a un área debajo del nivel del agua, contenía varios cofres de metal sellados. Matías logró abrir uno usando una palanca que encontró entre las herramientas de Esperanza. Dentro del cofre había documentos protegidos en bolsas de plástico, más fotografías y algo que hizo que se le cortara la respiración. Fajos de billetes cuidadosamente organizados. Matías nunca había visto tanto dinero junto. Había billetes de diferentes denominaciones, algunos mexicanos. Otros que no reconoció pero que parecían extranjeros. También había joyas, collares, aretes, pulseras, todo envuelto en telas suaves. Matías no sabía mucho sobre el valor de las joyas. Pero incluso para sus ojos inexpertos era evidente que estos objetos eran valiosos. Había una cadena de oro con un pendiente que tenía piedras que brillaban como pequeños soles cuando las movía bajo la luz. Pero lo que más lo intrigó fueron los documentos. Había mapas dibujados a mano de la zona lacustre con marcas y anotaciones que no entendía. También había listas de nombres con números al lado y direcciones de lugares en la Ciudad de México y otros estados de la República. Un documento en particular captó su atención porque mencionaba el orfanato San Rafael. Era una carta dirigida a las autoridades competentes y estaba fechada apenas 6 meses atrás. Matías leyó lentamente, moviendo los labios mientras descifraba las palabras más complicadas. He recopilado evidencia suficiente para demostrar que el director Bernardo Mendieta ha estado operando una red de tráfico de menores desde las instalaciones del orfanato San Rafael. Los niños son vendidos a familias que los explotan como trabajadores domésticos o son trasladados a redes de explotación laboral en otros estados. El documento continuaba con detalles específicos, nombres de cómplices, fechas de traslados y hasta números de cuentas bancarias donde se depositaba el dinero de estas transacciones ilegales. Matías sintió que se le erizaba la piel mientras leía. Esperanza Morales había estado investigando exactamente lo que él había sospechado durante años en el orfanato. Al final del documento había una nota escrita a mano. Debo actuar pronto. Los niños están en peligro inmediato. Si algo me sucede, esta evidencia debe llegar a la Fiscalía General de la República. Matías se quedó inmóvil por largo tiempo sosteniendo el documento entre sus manos temblorosas. Esperanza Morales había estado tratando de salvar a niños. Niños como él. Había reunido evidencia para exponer las actividades criminales de don Bernardo. Pero si estos documentos estaban aquí en su refugio secreto, significaba que nunca había logrado entregarlos a las autoridades. ¿Qué le había pasado a Esperanza? ¿Por qué había desaparecido justo cuando estaba a punto de revelar la verdad sobre San Rafael? Y lo más importante para Matías, ¿qué debía hacer él con esta información que había caído en sus manos como por arte de magia? Esa noche, acostado en la cama de Esperanza y rodeado por sus fotografías sonrientes, Matías sintió que su vida había tomado un rumbo completamente inesperado. Ya no era solo un niño huérfano huyendo de un orfanato corrupto. De alguna manera se había
convertido en el guardián de un secreto que podría salvar a muchos otros niños. Pero también se dio cuenta de algo más aterrador. Si don Bernardo descubría que él tenía acceso a esta evidencia, no se conformaría simplemente con devolverlo al orfanato. Matías se había convertido en una amenaza real para una operación criminal que generaba mucho dinero. Su vida ahora corría un peligro mucho mayor del que había imaginado cuando decidió escapar. El legado de Esperanza Morales había encontrado a la persona que menos esperaba, un niño de 10 años que tendría que decidir si tenía el valor suficiente para terminar lo que ella había comenzado. Durante la siguiente semana, Matías se sumergió completamente en el estudio de los documentos de Esperanza Morales. Había encontrado más cofres ocultos debajo de la plataforma, cada uno conteniendo piezas adicionales del rompecabezas que la mujer había estado armando pacientemente durante años. Los archivos revelaban una red de corrupción mucho más amplia de lo que Matías había imaginado. Don Bernardo Mendieta no era solo el director corrupto de un orfanato, sino el líder de una organización que operaba en varios estados de México. Tenía cómplices en el gobierno, en el sistema judicial y en la policía. Los traslados de niños no eran eventos aislados, sino parte de un negocio sistemático que había estado funcionando durante más de una década. Esperanza había documentado todo meticulosamente. Había fotografías tomadas en secreto de reuniones entre don Bernardo y hombres en trajes caros. Tenía grabaciones de audio que había logrado hacer usando una grabadora pequeña escondida en su bolsa. Había seguido el dinero a través de una serie compleja de cuentas bancarias y empresas fantasma. Lo más impresionante era que había logrado entrevistar a varios niños que habían logrado escapar del sistema de tráfico. Sus testimonios, escritos en la letra cuidadosa de Esperanza, describían condiciones de esclavitud en ranchos remotos, maltratos en casas de familias adineradas y, peores aún, situaciones que Matías prefería no imaginar. Mientras leía estos testimonios, Matías sintió una mezcla de horror y admiración, horror por lo que habían sufrido otros niños como él, y admiración por el valor de Esperanza al investigar estos crímenes terribles. Pero también sentía una presión creciente. Todos estos documentos representaban años de trabajo peligroso. Y Esperanza había desaparecido antes de poder entregarlos a las autoridades. ¿Qué podía hacer él? Un niño de 10 años sin conexiones. Ni poder. La respuesta llegó de una manera inesperada. El 10º día después de su llegada a la casa flotante, Matías se despertó con el sonido de motores acercándose por el lago. Se quedó inmóvil en la cama con el corazón acelerado, mientras los sonidos se hacían más fuertes. Gateando hasta una de las ventanas, movió cuidadosamente uno de los periódicos y miró hacia afuera. 3 lanchas se aproximaban a su refugio desde diferentes direcciones. En la lancha principal pudo distinguir una figura que reconoció inmediatamente. Don Bernardo Mendieta con su bigote gris y su expresión cruel. Venía directamente hacia él. Matías sintió que el pánico lo paralizaba. De alguna manera, don Bernardo había descubierto su escondite. Tal vez alguien lo había visto, o quizás el director había deducido que el lugar más lógico para que un niño fugitivo se escondiera sería en las áreas abandonadas del lago. No importaba cómo lo había encontrado, lo importante era que tenía solo minutos antes de que llegaran a la plataforma. Con movimientos frenéticos, Matías corrió hacia la trampilla que conducía al área de almacenamiento subterráneo. Agarró tantos documentos como pudo cargar y los metió en una bolsa de plástico que selló cuidadosamente. También tomó uno de los fajos de billetes y algunas de las joyas más pequeñas. Todo esto lo metió en una mochila de lona que había encontrado entre las pertenencias de Esperanza. Podía escuchar las voces de los hombres ahora discutiendo cómo abordar la plataforma sin hundirla. Matías sabía que tenía muy poco tiempo. Corrió hacia el dormitorio y tomó la fotografía de sus padres, la única posesión personal que había traído del orfanato. Luego, en un impulso, también tomó una de las fotografías de Esperanza, la que la mostraba sonriendo frente a un grupo de niños indígenas. El sonido de botas pesadas sobre la madera de la plataforma le indicó que ya era tarde para escapar por la puerta principal. Matías miró
desesperadamente a su alrededor buscando otra salida. Entonces recordó algo que había notado durante sus exploraciones. Había una ventana en la parte trasera del dormitorio que daba directamente al agua. Sin pensar más, Matías abrió la ventana y se asomó. El agua estaba a unos 3 metros de distancia. No era una caída mortal, pero para alguien que apenas sabía nadar, representaba un riesgo enorme. Sin embargo, escuchar la voz de don Bernardo cada vez más cerca le dio el valor que necesitaba. «Sé que estás aquí, Matías», gritó don Bernardo desde la sala principal. «No tienes a dónde ir, muchacho. ¿Por qué no sales y hablamos como personas civilizadas?» Matías se colgó de la ventana y se dejó caer al agua lo más silenciosamente posible. El impacto lo desorientó completamente. Y por un momento se sintió hundirse hacia el fondo lodoso del lago. El agua fría le cortó la respiración, y la mochila con los documentos se volvió pesada como una piedra. Luchando contra el pánico, Matías logró salir a la superficie y comenzó a nadar torpemente hacia la orilla más cercana, que estaba aproximadamente a 100 metros de distancia. Podía escuchar gritos y maldiciones desde la casa flotante mientras don Bernardo y sus hombres descubrían que su presa había escapado. «Ahí está», gritó alguien. «En el agua». Matías escuchó chapuzones detrás de él y supo que al menos uno de los hombres se había lanzado al agua para perseguirlo. Sus brazos delgados se movían desesperadamente, pero la mochila lo retrasaba considerablemente. Por un momento consideró abandonarla. Pero la importancia de los documentos que contenía lo hizo aferrarse a ella con más fuerza. La orilla parecía estar cada vez más lejos. Matías sentía que sus fuerzas se agotaban rápidamente. Y el hombre que lo perseguía era evidentemente un nadador mucho mejor. Podía escuchar las brazadas acercándose cada vez más. Fue entonces cuando Matías vio algo que le dio una última esperanza. Un tronco grande flotando cerca de la orilla, probablemente arrastrado por alguna tormenta reciente. Con sus últimas fuerzas, logró alcanzar el tronco y se aferró a él, usando su flotabilidad para descansar mientras pataleaba hacia la orilla. El hombre que lo perseguía también estaba cansado, y al ver que Matías había encontrado una ayuda flotante, decidió regresar hacia las lanchas para buscar refuerzos. Matías aprovechó esos minutos preciosos para llegar finalmente a tierra firme. Se arrastró fuera del agua tosiendo y temblando, completamente empapado y exhausto. Pero no podía detenerse. Podía escuchar el ruido de los motores reorganizándose para rodearlo desde el lago. Tenía que moverse rápidamente. Matías corrió hacia la vegetación densa que crecía cerca de la orilla, buscando cualquier lugar donde pudiera esconderse. La mochila con los documentos golpeaba contra su espalda mientras corría, recordándole constantemente la responsabilidad que ahora cargaba. Encontró refugio detrás de un grupo de árboles caídos, desde donde podía ver las lanchas de don Bernardo patrullando la orilla. Escuchó al director gritando órdenes a sus hombres, organizando una búsqueda sistemática del área. «Ese niño sabe algo», decía don Bernardo con voz furiosa. «No estaría escondido en ese lugar específico por casualidad. Alguien le dijo dónde ir». «¿Cree que encontró algo, jefe?», preguntó uno de los hombres. «Estoy seguro», respondió don Bernardo. Ese lugar era el escondite de esa entrometida de Esperanza Morales. Si el niño estuvo ahí durante días, definitivamente encontró sus archivos. Matías sintió que se le helaba la sangre al escuchar la confirmación de sus sospechas. Don Bernardo había estado detrás de la desaparición de Esperanza. Y ahora sabía exactamente que había estado buscando Matías en la casa flotante. «Tenemos que encontrarlo antes de que entregue esos documentos a alguien», continuó don Bernardo. «Contacta a todos nuestros colaboradores, policía local, servicios sociales, incluso los periodistas que tenemos en nómina. Nadie debe creer ni una palabra de lo que diga ese niño». Matías se dio cuenta de que su situación era aún más peligrosa de lo que había pensado. No solo tenía que evitar que lo capturaran, sino que además tenía que encontrar a alguien que le creyera y que no estuviera bajo la influencia de don Bernardo. Mientras esperaba oculto entre los árboles caídos, Matías pensó en Esperanza Morales y en todos los niños que habían sufrido bajo el sistema.
corrupto que ella había tratado de exponer. Se tocó la mochila empapada que contenía años de investigación y evidencia. Esperanza había arriesgado su vida para recopilar esa información. Y al final había pagado el precio máximo por su valor. Ahora, Matías era el único que podía completar su misión. Era solo un niño de 10 años, húmedo, asustado y perseguido por criminales poderosos. Pero tenía algo que don Bernardo no podía comprar ni intimidar. Tenía la verdad. Y mientras escuchaba las voces de sus perseguidores alejándose temporalmente, Matías tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No se escondería hasta que el peligro pasara. No trataría simplemente de sobrevivir hasta volverse adulto. Iba a encontrar una manera de hacer que el mundo supiera lo que había descubierto. Iba a terminar lo que Esperanza Morales había comenzado, sin importar lo que le costara. El legado de una mujer valiente había encontrado su continuación en las manos pequeñas pero decididas de un niño que ya no tenía miedo de enfrentarse a la injusticia, porque finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Matías pasó los siguientes 3 días moviéndose constantemente, durmiendo en escondites diferentes cada noche, debajo de puentes, en edificios abandonados, en los rincones más oscuros de los parques públicos. La mochila con los documentos de Esperanza nunca se separaba de su cuerpo, y había aprendido a dormir con un ojo abierto, listo para huir al menor sonido sospechoso. Sus primeros intentos de buscar ayuda fueron desastrosos. Había tratado de acercarse a una estación de policía, pero desde la distancia vio a uno de los hombres de don Bernardo conversando amigablemente con los oficiales. También había intentado hablar con una trabajadora social que encontró en un parque, pero cuando mencionó el nombre de don Bernardo, la expresión de la mujer cambió inmediatamente y se disculpó, diciendo que tenía una emergencia que atender. Matías comenzó a comprender la verdadera extensión de la red de corrupción que Esperanza había documentado. No era suficiente con tener la evidencia. Necesitaba encontrar a alguien que estuviera completamente fuera del círculo de influencia de don Bernardo. Fue en el antiguo mercado de Xochimilco donde Matías tuvo su primer encuentro con alguien que cambiaría su situación. Había estado observando a los vendedores, tratando de encontrar una oportunidad para tomar algo de comida sin que lo notaran. Cuando una mujer mayor se acercó a él. «Niño, ¿tienes hambre?», le preguntó con voz gentil. Era una indígena de edad avanzada, con el cabello trenzado con listones de colores y vestida con un hipil bordado. Sus ojos tenían una calidez que le recordó inmediatamente a las fotografías de Esperanza. Matías asintió tímidamente. Hacía más de un día que no comía nada sustancioso. «Ven», le dijo la mujer. «Me llamo Citlali. Trabajo vendiendo flores aquí en el mercado, pero siempre tengo comida extra para los niños que la necesitan». Mientras Matías comía tacos de frijoles que Citlali había preparado en casa. La mujer lo observaba con atención maternal. «Te noto muy nervioso, niño». «¿Alguien te está lastimando?», preguntó con suavidad. Por primera vez desde su escape de la casa flotante. Matías sintió que podía confiar en alguien. Algo en la manera de hablar de Citlali, su paciencia y su genuina preocupación, le recordaba a las historias que su madre le contaba sobre sus propias abuelas. «Señora», comenzó Matías cuidadosamente, «¿usted conocía a una mujer llamada Esperanza Morales?». Los ojos de Citlali se iluminaron inmediatamente. «Por supuesto que la conocía. Esperanza era como una hija para mí. Trabajó durante años ayudando a los niños de mi comunidad, pero desapareció hace algunos meses y nadie sabe qué le pasó». Matías sintió que el corazón se le aceleraba. Había encontrado a alguien que conocía a Esperanza, y que claramente la amaba. «Señora Citlali», dijo con voz temblorosa, «yo creo que sé qué le pasó a la señora Esperanza. Y creo que tengo algo que ella quería que las autoridades vieran». Durante la siguiente hora, Matías le contó toda su historia a Citlali, su vida en el orfanato San Rafael, su escape. Su tiempo en la casa flotante, los documentos que había encontrado y su persecución por parte de don Bernardo y sus cómplices. Citlali escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas específicas que demostraban que entendía perfectamente la gravedad de la situación.
Cuando Matías terminó su relato, la mujer permaneció pensativa por varios minutos. Hijo, finalmente dijo. Lo que me estás contando explica muchas cosas. Esperanza había estado muy preocupada en los últimos meses. Me dijo que había descubierto algo terrible sobre el maltrato a los niños. Pero que no sabía en quién confiar dentro del gobierno. ¿Usted me cree?, preguntó Matías, apenas atreviéndose a esperar una respuesta positiva. Te creo completamente, respondió Citlali con firmeza, y creo que sé a quién podemos llevar esa evidencia. Citlali le explicó que en su comunidad había un hombre llamado Joaquín Restrepo, un abogado que había dedicado su vida a defender los derechos de los pueblos indígenas y los niños vulnerables. A diferencia de muchos abogados que trabajaban dentro del sistema, Joaquín había mantenido su independencia, rechazando cualquier dinero del gobierno o de organizaciones que pudieran comprometer su objetividad. Joaquín conocía muy bien a Esperanza, explicó Citlali. Habían trabajado juntos en varios casos. Si alguien puede saber qué hacer con esos documentos, es él. Esa misma tarde Citlali llevó a Matías a un pequeño pueblo a las afueras de Xochimilco, donde vivía Joaquín Restrepo. El viaje se hizo en una camioneta vieja, manejada por un amigo de Citlali, y Matías viajó escondido debajo de una lona por si los hombres de don Bernardo estaban vigilando las carreteras. La casa de Joaquín era pequeña pero acogedora, rodeada de un jardín donde crecían plantas medicinales y flores de colores brillantes. El abogado era un hombre delgado de unos 40 años con cabello prematuramente gris y ojos intensos detrás de lentes con montura de alambre. Cuando Citlali le explicó la situación, Joaquín inmediatamente invitó a Matías a pasar y le pidió que le mostrara los documentos que había traído de la casa flotante de Esperanza. Matías abrió su mochila con manos temblorosas y comenzó a sacar los archivos cuidadosamente protegidos en bolsas de plástico. Joaquín examinó cada documento con atención profesional, ocasionalmente silbando suavemente cuando encontraba información particularmente incriminatoria. Esto es extraordinario, murmuró después de revisar varios de los archivos. Esperanza había reunido suficiente evidencia para desmantelar toda la operación de Mendieta, pero también entiendo por qué desapareció antes de poder entregarla. Le explicó a Matías que el problema no era la falta de evidencia, sino encontrar autoridades que no estuvieran comprometidas con la red de corrupción. Según los documentos de Esperanza, don Bernardo tenía conexiones en la policía local, en el DIF estatal e incluso en algunas oficinas de la Procuraduría. Pero hay una persona en quien podemos confiar completamente, continuó Joaquín, una periodista llamada Patricia Sandoval, que trabaja para un periódico nacional. Ella ha estado investigando casos de tráfico de menores durante años, y lo más importante es que es completamente incorruptible. Joaquín explicó que Patricia había intentado contactar a Esperanza varios meses atrás, pero que la mujer había desaparecido antes de que pudieran encontrarse. La periodista había seguido investigando por su cuenta, pero no había logrado conseguir evidencia suficiente para publicar una historia que pudiera resistir los inevitables ataques legales de los criminales. Con lo que tú has traído, Matías, Patricia tendrá todo lo que necesita para escribir una historia que no solo exponga a Mendieta, sino que proteja a cientos de niños que están en peligro en este momento. Matías sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente había encontrado adultos que le creían y que sabían qué hacer con la información de Esperanza. Terror, porque se daba cuenta de que al entregar los documentos se convertiría en el testigo principal de un caso que podría destruir a personas muy poderosas y peligrosas. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó con voz pequeña. Joaquín se arrodilló para quedar a la altura de Matías y le puso las manos en los hombros. Matías, no te voy a mentir, va a ser peligroso. La gente como Mendieta no se da por vencida fácilmente y van a tratar de desacreditarte o incluso de lastimarte para silenciarte. Pero, continuó con voz firme, no vas a estar solo. Citlali, Patricia y yo vamos a protegerte. Y lo más importante, hay muchos otros adultos buenos en este país que están esperando la oportunidad de ayudar a niños como tú. Matías pensó en todos los niños que todavía estaban atrapados en el orfanato San Rafael, esperando ser transferidos a destinos terribles.
Pensó en Esperanza Morales, que había arriesgado su vida tratando de protegerlos. Pensó en los testimonios que había leído de niños que habían sufrido abusos inimaginables. Quiero hacerlo, dijo finalmente. Quiero que todos sepan la verdad. Esa noche, mientras dormía en la casa de Joaquín bajo la protección de adultos que realmente se preocupaban por él, Matías sintió algo que no había experimentado desde la muerte de sus padres, esperanza real. No sabía qué desafíos lo esperaban en los días siguientes, pero ya no se sentía como un niño indefenso huyendo de fuerzas que no podía entender. Se había convertido en algo que don Bernardo y sus cómplices no habían anticipado, un niño que no solo tenía evidencia de sus crímenes, sino que tenía el valor y los aliados necesarios para hacer que esa evidencia llegara al mundo. La batalla por la justicia estaba a punto de comenzar, y Matías finalmente estaba listo para lucharla. La reunión con Patricia Sandoval se llevó a cabo en un café pequeño en el centro de Coyoacán, lejos de las áreas donde don Bernardo podría tener informantes. Matías se sentía nervioso, pero decidido mientras esperaba junto a Joaquín y Citlali en una mesa del rincón. Patricia llegó puntualmente, una mujer de mediana edad con cabello corto y gris, vestida de manera sencilla pero profesional. Sus ojos mostraban la intensidad de alguien que había visto muchas injusticias y había dedicado su vida a exponerlas. Matías, dijo con voz gentil pero firme, Joaquín me ha contado tu historia. Quiero que sepas que admiro mucho tu valor, pero también necesito que entiendas lo que significa dar este paso. Durante las siguientes 2 horas, Matías le contó toda su experiencia a Patricia, comenzando desde sus días en el orfanato hasta su escape de la casa flotante. Patricia hacía preguntas específicas, tomaba notas detalladas y ocasionalmente pedía aclaraciones sobre fechas y nombres. Cuando Matías terminó su relato, Patricia examinó cuidadosamente algunos de los documentos más importantes de Esperanza. Matías pudo ver en su expresión que la periodista comprendía completamente la magnitud de lo que tenía ante ella. Esta es la historia más importante que he investigado en mi carrera, dijo finalmente. Con esta evidencia no solo podemos exponer a Bernardo Mendieta, sino desmantelar toda una red de tráfico que ha estado operando durante años. Pero Patricia también le explicó los riesgos. Publicar la historia significaría que Matías tendría que testificar públicamente, lo que lo convertiría en un objetivo directo de los criminales que querían silenciarlo. Hay otra cosa que necesitas saber, Matías, añadió Patricia con gravedad. Hemos estado investigando por separado, y creemos que lo que le pasó a Esperanza Morales no fue un accidente. Hay evidencia de que fue asesinada para evitar que revelara esta información. Matías sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Aunque había sospechado lo peor sobre Esperanza, escucharlo confirmado por una periodista profesional lo hizo real de una manera terrible. Pero eso significa que, comenzó Matías. Significa que tú tienes información que vale millones de pesos para los criminales, completó Joaquín, y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperarla o silenciarte. Patricia se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Matías entre las suyas. Matías, nadie te va a obligar a seguir adelante con esto. Puedes decidir que es demasiado peligroso, y yo entendería completamente. Podrían encontrarte una familia adoptiva en otro estado, cambiar tu identidad, darte una oportunidad de vivir una vida normal. Matías permaneció en silencio por varios minutos pensando en las opciones. Una vida normal sonaba tentadora después de todo lo que había pasado. Podría ir a la escuela, tener una familia. Olvidarse de don Bernardo y de todos los horrores que había descubierto. Pero entonces pensó en las caras de los otros niños en el orfanato San Rafael. Pensó en los testimonios que había leído de niños que habían sido vendidos como esclavos. Pensó en Esperanza Morales, que había dado su vida tratando de proteger a niños como él. Si yo no lo hago, dijo finalmente, ¿quién va a proteger a los otros niños? Patricia sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. Entonces vamos a hacerlo, dijo, pero lo vamos a hacer bien, con todas las protecciones legales posibles. Durante las siguientes semanas, Matías vivió en una casa segura proporcionada por una organización de derechos humanos que trabajaba con Joaquín. Era una casa pequeña en un barrio tranquilo, vigilada
discretamente por guardaespaldas que Patricia había contratado usando fondos especiales del periódico para proteger fuentes importantes. Patricia trabajó intensamente preparando la historia, verificando cada detalle de los documentos de Esperanza y buscando fuentes adicionales que pudieran corroborar la información. También coordinó con autoridades federales que no estaban comprometidas con la red de corrupción local. Mientras tanto, Joaquín preparaba el aspecto legal del caso, presentando denuncias formales ante la Fiscalía General de la República y solicitando órdenes de protección para Matías y otros testigos potenciales. Citlali se convirtió en una especie de abuela adoptiva para Matías, visitándolo regularmente en la casa segura, trayéndole comida casera y historias de su comunidad que lo ayudaban a mantenerse conectado con la esperanza de un futuro mejor. Pero la red de don Bernardo no se quedó inactiva. Matías se enteró por Joaquín que habían estado presionando intensamente para encontrarlo. Habían ofrecido recompensas por información sobre su paradero. Habían interrogado violentamente a otros niños del orfanato, y habían comenzado a amenazar a cualquier persona que hubiera mostrado interés en ayudar a niños de la calle. Un día Citlali llegó a la casa segura con noticias perturbadoras. Uno de sus amigos en el mercado había sido abordado por hombres que le mostraron fotos de Matías y le ofrecieron dinero por cualquier información sobre él. También están investigando a todas las personas que conocían a Esperanza, le dijo a Matías. Creo que saben que encontraste sus archivos, y están tratando de averiguar a quién se los diste. Esa misma noche, Patricia recibió una llamada amenazadora en su casa. Una voz distorsionada le advirtió que abandonara su investigación sobre el orfanato San Rafael si valoraba su seguridad personal. Patricia reportó la amenaza a la policía, pero también aumentó las medidas de seguridad alrededor de Matías. A pesar de las amenazas y el peligro creciente, Matías se mantuvo firme en su decisión. Durante las largas horas en la casa segura, había tenido tiempo de pensar profundamente sobre lo que Esperanza había estado tratando de lograr. No se trataba solo de exponer a don Bernardo, sino de proteger a una generación completa de niños vulnerables. Un día, mientras revisaba nuevamente algunos de los documentos de Esperanza, Matías encontró algo que había pasado por alto anteriormente, una lista de nombres de niños que habían desaparecido del sistema durante los últimos 5 años. La lista tenía más de 200 nombres, cada uno representando una vida joven destruida o perdida. Matías reconoció algunos de los nombres. Eran niños que había conocido brevemente en el orfanato antes de que fueran transferidos. Niños que él había creído que habían encontrado familias adoptivas, pero que en realidad habían sido vendidos a redes de explotación. Esa noche Matías tuvo una conversación importante con Patricia, Joaquín y Citlali. Quiero que todos sepan que entiendo los riesgos, les dijo, y entiendo que mi vida va a cambiar para siempre después de que publiquen la historia, pero también entiendo que si no lo hacemos, 200 niños más van a aparecer en listas como esta. Patricia asintió con respeto. Matías, creo que es hora de que sepas algo más. La historia va a publicarse en 3 días. Hemos coordinado con autoridades federales para que hagan arrestos simultáneos en el momento de la publicación. No solo van a arrestar a Bernardo Mendieta, sino a toda su red de cómplices. Pero eso también significa que a partir del momento de la publicación ya no podrás vivir en el anonimato. Tu nombre va a ser conocido públicamente y vas a necesitar protección a largo plazo. Matías absorbió esta información en silencio. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. ¿Qué va a pasar conmigo después?, preguntó. Joaquín se adelantó para responder. Hemos estado trabajando en eso, Matías. Hay una familia en Guadalajara, amigos míos, que han estado esperando adoptar a un niño. Son gente buena, comprometida con los derechos humanos, y están completamente dispuestos a aceptar los riesgos de adoptar a alguien en tu situación. Pero más importante aún, añadió Citlali. Van a asegurarse de que puedas continuar el trabajo de Esperanza cuando seas mayor. Te van a dar la educación y las oportunidades que necesitas para convertirte en el tipo de adulto que puede proteger a otros niños. Matías sintió una mezcla compleja de emociones.
Tristeza por todo lo que había perdido, miedo por lo que vendría. Pero también una esperanza genuina por primera vez desde la muerte de sus padres. Está bien, dijo finalmente. Estoy listo. En ese momento, rodeado por adultos que realmente se preocupaban por él y que estaban arriesgando sus propias vidas para protegerlo. Matías se dio cuenta de algo fundamental: había encontrado lo que siempre había buscado, no solo un lugar seguro donde vivir, sino una verdadera familia formada por personas que compartían sus valores y su compromiso con la justicia. El legado de Esperanza Morales estaba a punto de cumplirse, y Matías finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La mañana del 15 de marzo. Matías despertó sabiendo que era el día que cambiaría su vida para siempre. Patricia había coordinado todo cuidadosamente. La historia se publicaría a las 8 de la mañana, y al mismo tiempo agentes federales ejecutarían órdenes de arresto en 6 estados diferentes. Matías había pasado la noche anterior en una nueva casa segura, esta vez en las instalaciones de la Procuraduría General de la República bajo protección federal directa. Joaquín, Patricia y Citlali habían dormido en habitaciones cercanas, formando un círculo de protección y apoyo emocional alrededor del niño que estaba a punto de convertirse en el testigo más importante en uno de los casos de tráfico de menores más grandes en la historia de México. A las 7:30 de la mañana, Matías se sentó frente a una computadora junto con Patricia para leer la historia antes de su publicación. El título le quitó el aliento: la red de tráfico infantil que operó durante una década, la valiente investigación de Esperanza Morales y el niño que completó su misión. La historia comenzaba con un resumen de la investigación de Esperanza. Continuaba con el relato detallado de la experiencia de Matías en el Orfanato San Rafael, y culminaba con la revelación de toda la red de corrupción documentada en los archivos que él había rescatado. Patricia había hecho un trabajo extraordinario presentando la evidencia de manera que fuera imposible de desacreditar. Había incluido fotografías de los documentos originales, testimonios de otros niños víctimas que habían aceptado hablar y declaraciones de expertos en tráfico humano que confirmaban la veracidad de los patrones descritos en la investigación de Esperanza. ¿Estás listo?, preguntó Patricia con suavidad, su mano sobre el botón de publicación. Matías pensó en Esperanza Morales, en todos los niños que todavía estaban atrapados en el sistema, en los 200 nombres de la lista que había encontrado. Pensó en sus padres. Y en cómo se sentirían al saber que su hijo había encontrado el valor para hacer lo correcto. Estoy listo, respondió. Patricia presionó el botón y la historia se publicó simultáneamente en el sitio web del periódico y en redes sociales. En cuestión de minutos comenzaron a llegar las primeras reacciones. Al mismo tiempo, en el Orfanato San Rafael, agentes federales rompían las puertas principales mientras don Bernardo Mendieta trataba desesperadamente de destruir evidencia en su oficina. Pero era demasiado tarde. Los investigadores tenían órdenes específicas sobre qué buscar, basadas en la información proporcionada por los documentos de Esperanza. Matías, Patricia y Joaquín observaron las noticias en televisión mientras se desarrollaban los arrestos en tiempo real. Las imágenes mostraban a don Bernardo siendo sacado del orfanato esposado, su expresión de arrogancia habitual reemplazada por pánico genuino. Pero el momento más emotivo para Matías llegó cuando vio las imágenes de los niños siendo evacuados del orfanato. Reconoció muchas caras: niños con los que había compartido las comidas miserables, había dormido en los dormitorios fríos. Había sufrido bajo el régimen cruel de don Bernardo. Los reporteros de televisión explicaban que los niños estaban siendo trasladados a centros de cuidado temporal administrados directamente por autoridades federales, donde recibirían atención médica, apoyo psicológico y, lo más importante, protección real mientras se investigaban sus casos individuales. Mira, Matías, dijo Citlali, señalando la pantalla, esos niños van a tener una oportunidad real de encontrar familias verdaderas ahora, gracias a lo que tú hiciste. Las reacciones públicas a la historia fueron inmediatas y abrumadoras. El hashtag #Justicia para Esperanza se convirtió en tendencia nacional en cuestión de horas. Organizaciones de derechos humanos, políticos honestos y ciudadanos comunes expresaron su
Indignación por los crímenes revelados y su admiración por el valor de Matías. Pero también hubo reacciones negativas. Algunos medios de comunicación que estaban bajo la influencia de la red corrupta trataron de desacreditar la historia, sugiriendo que Matías era un niño problemático que había inventado todo para llamar la atención. Sin embargo, la solidez de la evidencia documental hizo que estas campañas de desinformación fracasaran rápidamente. Para el mediodía ya habían sido arrestadas más de 20 personas en 6 estados diferentes. La operación incluía no solo a don Bernardo y sus colaboradores directos en el orfanato, sino también a funcionarios gubernamentales corruptos, policías que habían encubierto los crímenes y familias adineradas que habían comprado niños para explotarlos como trabajadores domésticos. El momento más dramático del día llegó cuando Matías recibió una llamada telefónica de la fiscal que dirigía la investigación. Matías le dijo: «Quiero que sepas que hemos encontrado evidencia física en el orfanato que corrobora completamente todo lo que está en los documentos de Esperanza Morales. También hemos encontrado registros financieros que demuestran que la operación generaba millones de pesos anuales. Pero lo más importante», continuó la fiscal, «hemos localizado a muchos de los niños que aparecían en las listas de Esperanza. Algunos están vivos y podrán ser rescatados. Otros, lamentablemente, llegamos demasiado tarde». Matías sintió una mezcla de alegría y dolor. Cada niño rescatado era una victoria. Pero cada niño perdido representaba una tragedia que podría haberse evitado si la investigación de Esperanza hubiera llegado a las autoridades correctas a tiempo. Esa tarde, mientras las noticias continuaban reportando nuevos arrestos y desarrollos en el caso, Matías participó en su primera conferencia de prensa. Joaquín había insistido en que fuera breve y que Matías solo respondiera preguntas específicas sobre su experiencia personal, evitando detalles que pudieran comprometer la investigación en curso. Ante las cámaras de televisión y los periodistas reunidos, Matías habló con una voz clara y decidida. «Quiero que todos sepan que la señora Esperanza Morales era una heroína que dio su vida tratando de proteger a niños como yo. Lo que pasó en el orfanato San Rafael no debe volver a pasar nunca. Todos los niños merecen estar seguros, tener familias que los amen y tener la oportunidad de soñar con un futuro mejor. También quiero decirles a otros niños que puedan estar sufriendo abusos que no están solos. Hay adultos buenos en el mundo que quieren ayudarlos, y nunca deben perder la esperanza». Las preguntas de los reporteros fueron respetuosas, enfocándose en el impacto emocional de su experiencia y en sus planes para el futuro. Matías respondió con una madurez que impresionó a todos los presentes, mostrando que sus experiencias terribles lo habían transformado en alguien mucho más sabio de lo que correspondía a su edad. Cuando la conferencia terminó, Matías se sintió agotado, pero también liberado. Por primera vez desde que había encontrado los documentos de Esperanza, no tenía que cargar solo con el peso de la información. El mundo sabía la verdad. Las autoridades estaban actuando y los niños estaban siendo protegidos. Esa noche, mientras se preparaba para mudarse con su nueva familia adoptiva en Guadalajara, Matías reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida durante los últimos meses. Había comenzado como un niño huérfano y asustado, huyendo de un sistema que lo había fallado, pero había encontrado algo mucho más valioso que un simple refugio, había encontrado un propósito, una misión y una familia verdadera formada por personas que compartían su compromiso con la justicia. El legado de Esperanza Morales vivía ahora a través de él. Y Matías sabía que pasaría el resto de su vida asegurándose de que ningún otro niño tuviera que sufrir lo que él había sufrido. La justicia finalmente había triunfado, y un nuevo capítulo de esperanza estaba a punto de comenzar. 5 años después, Matías Morales Herrera, como ahora se llamaba legalmente en honor a Esperanza, se paró frente al espejo de su habitación en Guadalajara, preparándose para un día que había estado esperando durante mucho tiempo. A los 15 años, Matías había crecido hasta convertirse en un joven delgado pero fuerte, con la misma determinación en sus ojos que había mostrado cuando era un niño de 10 años enfrentándose a un sistema corrupto. Sus padres adoptivos, Miguel y Carmen Herrera, lo habían amado y apoyado incondicionalmente, brindándole no solo un hogar seguro,
sino también las herramientas educativas y emocionales que necesitaba para sanar y crecer. Ese día específico era especial porque Matías iba a inaugurar oficialmente la Fundación Esperanza Morales. Una organización que había estado desarrollando durante los últimos 2 años con la ayuda de Joaquín, Patricia, Citlali y sus padres adoptivos. La idea de la fundación había surgido naturalmente. Matías se había dado cuenta de que aunque el caso del orfanato San Rafael había sido resuelto y don Bernardo Mendieta había sido condenado a 30 años de prisión, todavía existían miles de niños en situaciones vulnerables que necesitaban protección y oportunidades. Durante su proceso de crecimiento y sanación, Matías había mantenido contacto regular con muchos de los niños que habían sido rescatados del orfanato San Rafael. Algunos habían encontrado familias adoptivas maravillosas como él. Otros habían tenido experiencias más difíciles, pasando de un hogar temporal a otro, luchando con los traumas de sus primeros años de vida. Matías había decidido que no podía simplemente vivir una vida cómoda mientras otros niños continuaban sufriendo. Con el apoyo de sus padres adoptivos había comenzado a estudiar intensivamente sobre derechos infantiles, psicología del trauma y administración de organizaciones sin fines de lucro. La fundación que estaba inaugurando ese día tenía 3 objetivos principales: proporcionar hogares temporales seguros para niños en crisis, ofrecer programas educativos y terapéuticos para ayudar a niños traumatizados a sanar y desarrollarse y entrenar a trabajadores sociales y funcionarios gubernamentales para identificar y prevenir el abuso y tráfico infantil. El evento de inauguración se llevó a cabo en un edificio restaurado en el centro histórico de Guadalajara que había sido donado por una fundación empresarial impresionada por la historia de Matías. El lugar había sido transformado en un centro comunitario, con aulas, oficinas de consejería, un comedor comunitario y dormitorios para niños que necesitaran refugio temporal. Entre los asistentes estaba Patricia Sandoval, quien había continuado su trabajo periodístico y se había convertido en una defensora nacional reconocida de los derechos infantiles. También estaba presente Citlali, ahora en sus 70 años, pero aún vibrante y activa como miembro del consejo directivo de la fundación. Joaquín había venido desde Ciudad de México, donde ahora dirigía una clínica legal especializada en casos de derechos humanos. Había sido fundamental en establecer la estructura legal de la fundación y en asegurar que operara con total transparencia y rendición de cuentas. Pero las presencias más emotivas eran las de varios jóvenes que habían sido compañeros de Matías en el orfanato San Rafael. María Elena, ahora de 18 años y estudiante universitaria de trabajo social, había aceptado ser la primera coordinadora de programas de la fundación. Carlos, de 16 años, había escrito un discurso sobre su experiencia de recuperación que planeaba leer durante la ceremonia. Cuando Matías subió al podio para dar su discurso inaugural, sintió una mezcla de nervios y emoción. Había preparado sus palabras cuidadosamente, pero también sabía que estaba hablando desde el corazón. Hace 5 años comenzó, yo era un niño asustado que había perdido toda esperanza en el mundo de los adultos. Creía que estaba completamente solo, que nadie se preocupaba por lo que me pasara, y que mi única opción era esconderme y sobrevivir día tras día. Pero descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Descubrí que hay adultos extraordinarios que dedican sus vidas a proteger a los niños. Descubrí que cuando los niños encuentran el valor para hablar sobre la injusticia, los adultos buenos están dispuestos a escuchar y actuar. Matías hizo una pausa y miró hacia la audiencia, localizando las caras familiares de las personas que habían transformado su vida. La señora Esperanza Morales me enseñó, aunque nunca la conocí en persona, que una sola persona puede hacer una diferencia enorme en la vida de muchos niños. Patricia Sandoval me enseñó que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Joaquín Restrepo me enseñó que la justicia existe y vale la pena luchar por ella. Citlali me enseñó que el amor no tiene que ver con la sangre, sino con las personas que eligen cuidarte. Y mis padres, Miguel y Carmen, me enseñaron que las familias verdaderas se construyen con amor, paciencia y compromiso mutuo. Las palabras de Matías resonaron en el auditorio silencioso, donde muchos de los asistentes tenían lágrimas en los ojos.
Esta fundación no es solo mía. Continuó, es de todos los niños que han sufrido y han encontrado la fuerza para sanar. Es de todos los adultos que se niegan a aceptar que el abuso infantil es inevitable. Es de todas las familias que abren sus corazones para amar a niños que no son suyos biológicamente, pero que se convierten en sus hijos verdaderos. Matías explicó los programas específicos que la Fundación iba a implementar. El programa de hogares temporales trabajaría con familias cuidadosamente evaluadas y entrenadas para proporcionar cuidado inmediato a niños en crisis. El programa educativo ofrecería clases de recuperación académica, arteterapia, deportes y habilidades prácticas para niños que habían perdido años de escolaridad debido a sus circunstancias. El programa de entrenamiento profesional trabajaría con universidades y agencias gubernamentales para asegurar que las personas que trabajan con niños vulnerables tuvieran las herramientas y el conocimiento necesario para protegerlos efectivamente. Pero lo más importante, concluyó Matías, es que esta fundación va a asegurar que ningún niño se sienta solo o sin esperanza. Vamos a crear una red de apoyo que llegue a cada rincón donde haya un niño que necesite ayuda. Después del discurso, Matías participó en una ceremonia simbólica donde plantó un árbol en el jardín del centro. El árbol era un ahuehuete, el árbol nacional de México conocido por su longevidad y resistencia. Matías había elegido esta especie porque representaba su esperanza de que la fundación creciera y se fortaleciera durante décadas, protegiendo a generaciones futuras de niños. Durante la recepción que siguió a la ceremonia, Matías tuvo conversaciones significativas con muchos de los asistentes. Varios empresarios se comprometieron a proporcionar apoyo financiero continuo. Funcionarios del gobierno estatal prometieron colaboración en la identificación y referencia de niños que necesitaran servicios. Universidades locales acordaron proporcionar estudiantes practicantes e investigación aplicada. Pero la conversación más emotiva fue con un niño de 8 años llamado Diego, que había sido rescatado recientemente de una situación de abuso y que sería uno de los primeros beneficiarios de los programas de la Fundación. ¿De verdad crees que las cosas van a estar bien?, le preguntó Diego con la misma expresión de miedo y esperanza mezcladas que Matías recordaba haber tenido a esa edad. Matías se arrodilló para quedar a la altura del niño y le puso una mano gentil en el hombro. Exactamente como Joaquín había hecho con él años atrás. Diego, no te voy a mentir. Va a ser difícil a veces y vas a tener días cuando te sientas triste o asustado, pero también te prometo que nunca más vas a estar solo. Hay muchas personas buenas que te van a cuidar y te van a ayudar a encontrar una familia que te ame. Y lo más importante, añadió Matías con una sonrisa. Cuando seas más grande tú también vas a poder ayudar a otros niños como nosotros. Ese es el secreto. El amor y la protección se multiplican cuando los compartimos. Esa noche, mientras Matías reflexionaba sobre el día en la comodidad de su hogar con sus padres adoptivos, se dio cuenta de que había completado una transformación extraordinaria. Había pasado de ser una víctima pasiva del sistema a convertirse en un agente activo de cambio. Sus planes para el futuro eran ambiciosos pero claros. Continuaría sus estudios especializándose en Derecho Infantil y Psicología del Desarrollo. Planeaba expandir la fundación a otras ciudades de México y eventualmente a otros países de América Latina. Quería escribir un libro sobre su experiencia para inspirar a otros niños y educar a los adultos sobre la realidad del abuso infantil. Pero más allá de todos estos planes específicos, Matías tenía una misión de vida que nunca cambiaría: asegurar que cada niño en situación vulnerable supiera que no estaba solo, que había adultos dispuestos a protegerlo y que su vida tenía valor y potencial sin límites. El círculo se había completado de una manera hermosa. Matías había sido salvado por el legado de Esperanza Morales, y ahora él mismo se había convertido en el legado viviente de esa mujer valiente. Su historia había pasado de ser una tragedia personal a convertirse en una fuente de esperanza y cambio social que tocaría miles de vidas en los años venideros. Mientras se quedaba dormido esa noche, Matías pensó en todos los niños que en ese momento estaban durmiendo seguros en hogares amorosos gracias al trabajo que había comenzado con su decisión de escapar del orfanato San Rafael. Pensó:
En todos los niños que en el futuro serían protegidos por las reformas legales y sociales que su caso había inspirado. Y pensó en Esperanza Morales, cuyo sueño de un mundo donde todos los niños estuvieran protegidos y valorados, finalmente se estaba haciendo realidad a través de las manos y el corazón de un niño que había encontrado el valor para convertir su dolor en propósito, su trauma en fortaleza y su historia personal en un movimiento de transformación social. El niño huérfano que había encontrado refugio en una isla flotante se había convertido en un joven que proporcionaba refugio a otros niños perdidos, y su historia continuaría inspirando esperanza durante generaciones futuras. Si te emocionaste con esta historia de superación infantil, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias inspiradoras. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguna historia similar de niños que lograron cambiar su destino. Que Dios proteja a todos los niños que luchan por un futuro mejor.